Buenas tardes. Hoy les voy a presentar sobre el artículo Pedagogías decoloniales y la interculturalidad, perspectivas situadas de Adriana Arroyo Ortega. Mis motivaciones en seleccionar este artículo fueron ver cómo nuestro texto de cabecera, Quijano, puede ser aplicado al mundo de la educación, buscando también, como creo que todos nosotros, buscamos revertir esta situación que hemos visto en este curso de la colonialidad y aprovechándonos que estamos en este puesto y tenemos la responsabilidad como maestros de decolonizar y revertir esta situación. El artículo básicamente sigue este formato y voy a presentar de la misma forma, siguiendo este bosquejo. Primero la introducción, pasando entonces a los dos términos claves en este artículo, las pedagogías decoloniales y la interculturalidad. Básicamente como tesis en cuatro ya se funden estos dos para empezar a cambiar la práctica en nuestras clases, uniendo estos dos términos. En la parte final, las conclusiones. En la introducción vemos que básicamente hace eco de Quijano con la colonialidad, como esto se aplica al mundo educativo. Propone generar una práctica que no solo reconozca la colonización interna, sino que además pueda trascenderla. Excelente tema que creo que todos estamos de acuerdo en que queremos precisamente hacer eso. Sigue dando su definición, no quedarnos como docentes transmitiendo los conocimientos adquiridos, sino generar nuevas maneras de circulación y difusión de lo construido. Esa frase básicamente resume el artículo y varios conceptos claves están presentes ahí que veremos más adelante. Y se propone que esto es un proyecto alternativo al racismo y la colonialidad del ser, saber y poder. Las preguntas esenciales, sobre todo la segunda, me parece clave para entender el artículo. ¿Cómo lograr que la interculturalidad deje de ser solo una reflexión teórica y comience a permear nuestras prácticas y los espacios educativos? Arroyo Ortega propone a Catherine Walsh como la referente y si vos haces algunas búsquedas en la web acerca de la decolonialidad o la decolonización, pues precisamente ella sale como la más frecuentemente citada. Tiene muchísimas publicaciones y precisamente su definición sirve para Arroyo Ortega como su definición. Se preocupa la pedagogía decolonial por establecer lazos y construir perspectivas críticas de cuestionamiento y actuación frente a las condiciones de inequidad y subalternización a las que son sometidos sujetos y colectividades en Latinoamérica. Precisamente esa sirve de guía para este estudio y es difícil entender el texto y entender este campo de estudio sin las grandes contribuciones de esta académica. La decolonialidad o el giro decolonial, como también es conocido este campo, es una postura de resistencia crítica frente a la colonialidad en muchos ámbitos, pero en este caso en el ámbito educativo. O sea, no, se menciona constantemente a grupos minoritarios como los que sufren estos perjuicios en el mundo educativo y que más típicamente son priorizadas y inferiorizadas en el ámbito educativo. Tenemos otra definición de la doctora Catherine Walsh: las estrategias, prácticas o metodologías de lucha, rebeldía, cimarronaje, insurgencia, organización y acción que los pueblos originarios primero y luego los africanos y las africanas secuestrados emplearon para resistir, transgredir y subvertir la dominación, para seguir siendo, sintiendo y haciendo y pensando y viviendo descolonialmente a pesar del poder colonial. Básicamente que tenemos que encontrar estas maneras en las que estos grupos minoritarios y oprimidos fueron capaces de resistir y de pensar decolonialmente a pesar del poder inmenso de primero el colonialismo y después la colonialidad. Precisamente eso es lo que tenemos que recuperar y transmitir y celebrar dentro del ámbito educativo. Yendo un poco más allá, Arroyo Ortega hace genialmente mención ahí constante de la tarea que tenemos de descolonizar. Y evidentemente es una tarea que los maestros tenemos que estar en primera línea, ¿no? Sigue vigente y sigue muy presente los estereotipos en el mundo académico. Otros dos conceptos aquí importantes, bueno, siguiendo en esa línea, que los sistemas educativos, ya que están tan presentes estos elementos de colonialidad, que seguimos perpetuando, incluso provocando más daño a estos grupos tan frecuentemente priorizadas o inferiorizadas, ¿no? Y cita el ejemplo de las multinacionales. He puesto dos imágenes ahí de dos que vienen a la mente. No están citadas en el artículo, pero creo que podemos ver cómo la colonialidad
ciertamente el colonialismo se está transfiriendo no tanto de país a través de países, sino a través de multinacionales. Y ella propone una y otra vez que no podemos pretender neutralidad, precisamente algo que creo que muchos educadores, muchos maestros, pretendemos tener a la hora de enseñar temas difíciles como pueden ser el periodo colonial, el periodo histórico y la colonialidad. Cita clave sobre la pedagogía decolonial, ¿no? Reconoce las inequidades existentes y propicia reflexiones y transformaciones alrededor de ellas, describiendo esta forma educativa. Además, no considera los espacios educativos como escenarios exclusivamente de transmisión de conocimiento. Es un ejemplo de eurocentrismo dentro de nuestro sistema educativo y viene a afirmar que esa colonialidad está muy presente en nuestra forma de pensar y las asociaciones científicas que hacemos con la verdad dentro del mundo de educación eurocentrista. Habla de la interculturalidad como un enfoque que se puede añadir a las pedagogías para realmente hacer algo importante, es básicamente la hipótesis de este artículo. Difiere del multiculturalismo, que viene siendo algo que proponemos en la educación, ¿no? La inclusión, incluir autores de culturas indígenas o afrodescendientes, y precisamente aquí se marca una línea roja, ¿no? de que no se trata de inclusión simplemente, sino de transformar y pensar también en esas maneras y pedagogías que existen en estas comunidades minoritarias para realmente descolonizar nuestras prácticas. Habla de una constante reflexión que tenemos que hacer, autocrítica, y conseguir que nuestros estudiantes vean el mundo y lean el mundo de una forma crítica, haciendo eco de Paulo Freire. Desde luego, esa síntesis entre pedagogía decolonial y interculturalidad, donde pueden surgir aquí igual posibilidades para cambiar la situación y decolonizar la educación. Da algunos ejemplos, evidentemente creo que viene siendo responsabilidad de los maestros de realmente transferir esto en el ambiente educativo, pero propone que sobre todo el diálogo y hacer construcciones conjuntas como maestros con los estudiantes en una manera que confronten racismo y la desigualdad y que no parte, una vez más, como mera transmisión por parte del maestro de conocimientos. En conclusión, hace mención de la co-construction, ¿no? De cómo como maestros podemos, junto con los estudiantes, realmente construir un entendimiento del mundo que no sea meramente nuestra transmisión de nuestra visión del mundo, sino una construcción corporizada, localizada. Además, habla de ese enfoque local que podemos dar a la desigualdad con enfoques en nuestra propia comunidad y en donde estemos ubicados geográficamente, ya que eso influye siempre en nuestra visión de la historia. Y de revisar constantemente y críticamente nuestra práctica como maestros, que nosotros tenemos nuestros sesgos, que no podemos presumir de neutralidad y que realmente necesitamos investigar más las pedagogías de esas comunidades minoritarias tan frecuentemente priorizadas y inferiorizadas a través de la historia, que están en la periferia y que realmente necesitamos analizar y implementar estos estilos. Y así es como entenderemos la complejidad y la diversidad del mundo y precisamente si nosotros lo entendemos y así somos capaces no de transmitir, sino de hacer que nuestros estudiantes vean de esta manera, estaremos, se supone, revirtiendo esa colonialidad. Muchísimas gracias por su tiempo, sobrepasado un poco el límite, pido perdón. Cualquier comentario, pregunta, queja, estamos aquí. Me gustaría escuchar lo que son sus consideraciones en los comentarios. Muchas gracias.